A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde el Centro de Fe y Culturas. Estamos celebrando hoy un día muy especial en la Iglesia Católica y muy especial en la Compañía de Jesús, y es el Día de San Ignacio de Loyola. Por eso nos acompañan en esta oportunidad varios sacerdotes de la Compañía de Jesús que trabajan en Medellín, están acá en Medellín, pero cada uno en distintas obras, cada uno orientando distintos grupos de personas. Son ellos el padre Gabriel Ignacio Rodríguez, director del Centro de Fe y Culturas, el padre José Roberto Arango, director de la Congregación Mariana, y el padre José Leonardo Esquivel. Bienvenidos a los tres. Padre Gabriel, si quieren habiliten los micrófonos para que comencemos esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de que comencemos, contémosle a la gente que está a través de esta plataforma quiénes son ustedes, qué hacen y desde hace cuánto que son jesuitas. Empecemos con el más jovencito, el padre José Leonardo. El hermano. Es hermano. Ah, bueno. Entonces, también cuéntenos esa diferenciación entre ser padre y ser hermano. Que nos la cuente José. Sí, claro. Muy buenos días para todos y todas que nos están viendo esta transmisión al Centro de Fe y Cultura. Gracias por esa invitación. Bueno, mi nombre es José Leonardo Esquivel González. Soy hermano jesuita en la Compañía de Jesús. Actualmente me encuentro destinado al Colegio San Ignacio de Loyola, donde vengo prestando un servicio en la pastoral infantil, también cumpliendo la labor como docente y acompañante espiritual. El hermano en la Compañía de Jesús es un hombre que se siente llamado al servicio, a la entrega, desde esa misión donde no se ve, donde no siente el llamado específico al sacerdocio. Pero el hermano en la Compañía de Jesús es un compañero, un amigo de Jesús, es un jesuita que vive también las tres promesas, los tres consejos evangélicos, que vive en la vida comunitaria, pero su misión concreta es más apostólica, una misión de servicio hacia afuera, y no ministerial, como también la ejercen los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Pues muchas gracias entonces por su presentación. Sigamos con el padre José Roberto. Padre, cuéntenos, cuéntenle usted a toda la gente que nos ve quién es y hace cuánto que es jesuita. Yo soy el menos jovencito. Yo pues soy jesuita desde el año 72, entré al noviciado. En el 71, en noviembre, salí de bachillerato. En enero del 72 ya estaba en el noviciado de La Ceja. Somos casi compañeros con el padre Gabriel Ignacio. Él me lleva un añito, él entró un año antes. Bueno, yo soy jesuita pues desde esa época, ya son muchos años, 40 y algo, no sé cuántos, ya le perdí la cuenta. Y en este momento pues estoy dedicado a trabajar en la Congregación Mariana. Soy el director general de la Congregación Mariana. Además acompaño o soy el asistente eclesiástico nacional de una asociación laical que nació de las congregaciones marianas también, o fueron las congregaciones marianas que se convirtieron en algo que se llama CVX, Comunidad de Vida Cristiana. Entonces soy ahí el asistente eclesiástico nacional, y en Fe y Culturas colaboro con mi presencia, con algunas cosas, pues, conversaciones, etcétera. A eso estoy dedicado en este momento. Ahora pues muy dedicado también al encierro, aunque he podido ir un poquito a la oficina, pero parece que se avecinan tiempos un poco más duros de confinamiento. Así es, gracias Roberto. Gabriel Ignacio, su turno. Gabriel Ignacio, está sin micrófono todavía. Micrófono. Vamos a darle tiempito. Ahora bueno, sí. Un saludo muy cordial para todos los que nos acompañan en esta mañana. Yo soy Gabriel Ignacio Rodríguez Tamayo.
Llevo ya 49 años en la Compañía de Jesús. Entré en el año 1971. Tenía 18 años. En ese momento acababa de terminar mi bachillerato. Y bueno, pues han sido 49 años de mucha actividad y de diversas tareas. Por supuesto, nosotros los jesuitas tomamos unos 11 o 12 años los que nos formamos para el sacerdocio en la preparación para recibir las órdenes ministeriales en la iglesia. La recibí en el año 1982 y luego pues ya he tenido diversos ministerios, responsabilidades y tareas en la Compañía de Jesús. Recientemente pues estoy regresando de unos 10 años de trabajo en Roma y bueno, estoy ahora aquí en el Centro de Fe y Culturas impulsando esta obra con muchas otras personas que también trabajan codo a codo en esa labor. Bueno, básicamente es esto y me encantaría poder compartirles hoy un poco de lo que es esta mística y de esta alegría de vivir la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ver, 31 de julio celebramos hoy entonces la fiesta de San Ignacio. San Ignacio murió en 1556, hace exactamente 464 años, porque tiene sentido una espiritualidad, un pensamiento de una persona que vivió en otro contexto, que vivió en otro mundo, en otra situación. El que quiera me va respondiendo. Sigamos en el mismo orden, comienza José. Bueno, José Leonardo, y además eso, ¿por qué una persona joven como usted toma, pues entonces son las dos preguntas, una persona joven como usted, ¿por qué se dedica a hacer este camino de ser jesuita? ¿Y por qué cree usted que tiene sentido esa espiritualidad ignaciana hoy en día? Bueno, yo parto diciendo que San Ignacio en el principio fundamento marca algo muy bonito y es que somos criados como para alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Dios. Desde nuestro contexto de servicio, de entrega, cada uno de nosotros como hombres y mujeres somos llamados a una vocación, a la vocación de enfermera, de médico, pero también es una opción de vida y un llamado a la opción religiosa. En mi caso, si sentí el llamado de Dios a la vocación como hermano, a prestar como hermano ese servicio en la iglesia mediante la compañía para llegar a Jesús, a Dios, ¿no? Y hoy con esa vocación y como joven, desde la experiencia que vengo trabajando, he dedicado parte de mi vida en el acompañamiento espiritual, en el trabajo espiritual, en la pastoral, y del proyecto también que vengo llevando de arte espiritual en sintonía con Dios. Creo que hoy nosotros como jóvenes tiene un sentido grande, no solo juventud, como niños, con ancianos, tiene ese sentido auténtico la espiritualidad de Ignacio hoy, porque es una espiritualidad para ver la realidad, nuestra realidad. Esa espiritualidad que hoy San Ignacio nos deja como legado, que celebramos hoy para nosotros, es una opción de vida. Es una opción de vida y es ese modo para que nosotros nos podamos situar como personas en nosotros mismos, de poder comprendernos, de poder ejercernos, pero también de poder vincularnos con los demás y con el mundo entero, con la casa en común. Es esa forma de poder comprender nuestro proceso de humanización como seres humanos, de poder que está situado en nuestra vida y en nuestra dignidad, en nuestras más plenas posibilidades de vida. Y como San Ignacio, también, pues que cada uno, yo como José Leonardo, pueda recorrer mi propio camino. Hoy los jóvenes, los niños y la diferente población, viviendo esa espiritualidad, tiene la posibilidad de recorrer, de caminar el camino que nos deja la espiritualidad para poder apropiarnos de sí mismo desde nuestro propio contexto, la realidad familiar, social y natural.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, entonces, José Roberto, ¿por qué? ¿Por qué está vigente el pensamiento de San Ignacio en nuestra actualidad? Micro. Otra vez les tengo que pedir que estén atentos a los micrófonos. Sí, 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 perdón, es que lo apagué para evitar el ruido externo y se me olvidó ahora prenderlo. Sí, señor. Se podrían decir con muchas cosas, pero yo quiero señalar dos asuntos que me parecen a mí de mucha importancia actualmente. La primera es, hoy en día se habla mucho y con razón, necesidad humana de la inteligencia emocional, ¿sí? Yo creo que el gran aporte y el gran legado de San Ignacio, y que es muy actual, es el discernimiento espiritual. Y dentro del discernimiento espiritual, que es como todo un proceso para llegar a percibir en lo posible y lo mejor posible qué es lo más conveniente y adecuado en un momento determinado. En ese mismo proceso está lo que San Ignacio denomina en los ejercicios las reglas de discernimiento. Y las reglas de discernimiento no es otra cosa que, en el contexto de los ejercicios y en el contexto de una vida que cultiva su vida interior, poder primero tomar conciencia de los sentimientos, de las emociones interiores. Primero, toma de conciencia, captación de las emociones, captación de los sentimientos y de los pensamientos fundamentales que van suscitando y de cómo esos pensamientos van dejando también sentimientos en mí. Segundo, unos criterios para interpretar y valorar esas emociones, esos sentimientos, esos movimientos interiores, que todos los sentimos, pero que a veces no sabemos interpretar y por eso muchas veces nos dispersamos en la vida, nos damos tumbos en la existencia, ¿cierto? Y finalmente, sería el tercer punto, una vez valorados e interpretados como algo que es la voluntad de Dios o que se le opone, poder decidirse por aquello que yo percibo que es la voluntad de Dios. Y nos da unos criterios claros, los sentimientos que nos indican que Dios está actuando en una determinada dirección tienen que ver con la paz, la serenidad, el contentamiento interno, el aumento de fe, de esperanza, de amor, la disponibilidad, la apertura, la generosidad. Lo que nos encoge, lo que nos ensimisma en nosotros mismos, por ahí no va. Entonces, eso por ahí es un aporte importantísimo en este mundo donde hay una locura, una dispersión, un aferrarse a la emocionalidad sin darse cuenta de qué se trata. Primer aporte. El segundo legado tiene que ver con la última contemplación de los ejercicios espirituales, que es la contemplación para alcanzar amor. Porque en esa contemplación para alcanzar amor, Ignacio nos pone de cara a toda la vida, a todos los dones recibidos. Él lo llama de redención, de encarnación, en fin, todos los dones recibidos en nuestra vida, para que tomemos conciencia de varias cosas. Lo primero, que Dios habita en todo, que Dios está en todo. Y segundo, que Dios trabaja en todas las criaturas y por supuesto que en nosotros mismos. Pero que todo desciende de Dios, todo es un don de Dios. De manera que la contemplación para alcanzar amor nos abre la perspectiva de una comunión con toda nuestra realidad, con toda la creación, con todos los seres humanos, con una mirada nueva y nos dispone, por lo tanto, a una actitud que no sea dominante, sino una actitud agradecida que sabe manejarse responsablemente con los demás, con Dios y con la naturaleza. Muchas gracias, José Roberto. Padre Gabriel Ignacio, ¿por qué? ¿Por qué está vigente? ¿Qué sentido tiene el espíritu ignaciano para los hombres y mujeres de hoy? Bueno, yo creo que la espiritualidad de Ignacio de Loyola está vigente en su integridad, en su totalidad. A mí hay cosas que me llaman profundamente la atención de la espiritualidad ignaciana. Quizás expreso algunas cosas en forma diferente a lo que ya dijeron José y los dos Josés, José Leonardo y José Roberto. Pero
hay una cosa muy interesante y es que el hombre moderno suele hacer una distinción entre lo sagrado y lo profano. Yo creo que San Ignacio tenía una concepción profundamente unitaria de la realidad y veía cómo la realidad humana, toda la vida, incluso con lo que tenemos como creación, toda la creación, es una realidad profundamente impregnada de Dios. Y lo bello de esta espiritualidad es que San Ignacio estableció una relación con las cosas, con las personas, con el mundo, sabiendo que Dios estaba allí presente. Y supo entonces, y por eso yo creo que es muy actual, supo encontrar a Dios en todas las cosas y llevar todas las cosas a Dios. Entonces esa capacidad de percibir que todo es don, como lo decía José Roberto, y que allí en todas estas cosas hay una manifestación de la bondad de Dios conmigo, con mi vida, con la vida de los demás, generaba en él esa experiencia profunda de amor recibido de Dios y por lo tanto de amor que él mismo se sentía dispuesto a transmitir a otros. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay una gran invitación a la gente de nuestros días, a todas las personas, para tener esa capacidad de mirar en profundidad lo que vivimos y descubrir allí dónde se encuentra Dios y dónde no podemos reconocer a Dios presente. Por supuesto, el criterio para Ignacio para reconocer la presencia de Dios en la vida, en la historia, en la existencia cotidiana, esa que tenemos todos los días y que genera nuestras preocupaciones, nuestras actividades. El criterio para descubrir la presencia de Dios era básicamente percibir dónde se veían los rasgos de esa humanidad y de esa bondad y de esa misericordia de Jesús en medio de nosotros, en medio de la historia. Porque las personas en sus actitudes o en su manera de proceder tienen elementos que reflejan o no esa acción de Dios, esa acción del Espíritu. Y como bien decía José Roberto, cada ser humano en su relación con la realidad, con la vida, debe estar discerniendo, mirando, examinando, viendo dónde hay mayor capacidad o mayor posibilidad de amar, mayor posibilidad de tener esperanza, mayor posibilidad de tener fe y ánimo y contentamiento o consolación para vivir sirviendo a otros, porque ahí está lo clave, esa unidad entre el amor que yo recibo de Dios, el amor que yo soy capaz de transmitir, dejar que Dios pase a través de mí a la vida, de amar y de servir, porque el amor en realidad para Ignacio no era simplemente palabras, era sobre todo esa capacidad de comunicar a la persona amada lo que yo soy o de comunicar servicio, ayuda. Entonces, en ese sentido, yo creo que la espiritualidad ignaciana nos hace vivir hoy una experiencia de fe muy bonita y es cómo lo reconocemos presente y cómo caminamos con él, con Dios que está presente transformando este mundo, redimiéndolo, haciéndolo nuevo, transformándolo, dándole una vitalidad siempre permanente. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Gabriel Ignacio. José Roberto quiere agregar algo. Sí, yo quisiera simplemente decir en qué se resume la espiritualidad ignaciana, que pues Gabriel Ignacio estuvo muy señalándolo, y quiero simplemente decirlo en esa misma contemplación para alcanzar amor de la que yo hablé. La petición que se hace en esa contemplación dice que es reconocer todo bien recibido para que enteramente conociendo podamos en todo amar y servir. Esa es la clave. Mejor dicho, la espiritualidad ignaciana básicamente es un proceso de buscar y hallar a Dios en todas las cosas para en todo amar y servir. Por eso la espiritualidad ignaciana, que
hunde sus raíces tan profundamente en nuestra realidad misteriosa de amor de Dios que habita en nosotros, se proyecta necesariamente, movidos por ese mismo Dios, a amar y servir en todas las cosas. Eso era como un brochecito que quería poner yo ahí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero contarles a ustedes que están con nosotros en este momento pues, varias personas ignacianas y cercanos. Están Oralba González, Andrés Calle de Noreña, Elkin Hernández, que nos manda un gran saludo, Carlos Posada, está también Alejandro Jaime Bastidas, Johanna Matías nos manda un gran saludo y bendiciones, Mauricio Zapata, Beatriz Elena Taborda, Javier Jaramillo, bueno, y otros más. Muchísimas gracias a todos a los que alcanzo a ver aquí y a los que aún no veo, por estar con nosotros. Amar y servir, ustedes varios lo dijeron, de distintas maneras hicieron alusión a esto. ¿Cómo transmitir ese espíritu de servicio y de amor en una sociedad donde parecería ser que el egoísmo y el sálvese quien pueda y el yo primero está imperando? ¿Cómo trasladar ese sentido de generosidad, de pensar más en el otro que en uno mismo, que es tan de la filosofía y tan del espíritu ignaciano? ¿Cómo trasladarlo en el día a día a esta sociedad? José Leonardo. Mire, esa misma espiritualidad de la que nos invita a la escucha desde y con nuestra experiencia, nos lleva a cuestionar y a resignificar pues todas nuestras creencias, valores, nos habilita para discernir de entre nuestras nociones cuáles nos conduce a la mayor vida y cuáles también nos atan, ¿no?, a nuestra dinámica de nuestras heridas, miedos, apegos, y bueno, ese camino que hablaba anteriormente para crecer en la libertad, para aceptar, para acoger amorosamente, pues la realidad tal y como está siendo, y desde ahí descubrir qué es lo más amoroso, qué es lo más justo que podemos nosotros y queremos hacer pacíficamente para restaurar como esta armonía. Ahí juega ese papel muy importante de amar y servir. Ser hombres y mujeres contemplativos en la acción, desde nuestro contexto, desde nuestros dones, desde nuestras necesidades. Yo creo que es la invitación de Ignacio a poder ofrecer lo que tenemos. Ofrecemos la vida con una sonrisa, con una escucha, con un diálogo. Ofrecemos esa misma vida que se va forjando desde ser auténticos, personas, seres ignacianos que queremos responder a Dios y queremos darle a conocer esa buena nueva en el contexto en que nos movemos. Amar y servir, yo creo que se traduce en ser hombres auténticos que desde su contexto ordinario logran hacer cosas extraordinarias y prestan ese servicio para el otro sin nunca estar interesados, estar dispuestos a recibir, sino que es la donación gratuita. José Roberto, ¿cómo amar y servir en una sociedad tan egoísta y tan centrada en sí misma? Pues precisamente eso último que dices es la clave. Y lo que hay que hacer es descentrar. Lo que hay que hacer es buscar que las personas tomen conciencia de cómo ese centramiento en sí mismo produce seres humanos infelices, envidiosos, violentos y destruyen la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Mira, pues la herramienta y dijéramos, el medio apostólico más típico de la Compañía de Jesús y de todos los que somos ignacianos son los ejercicios espirituales, porque los ejercicios espirituales son radicales, es decir, van a la raíz de esos afectos que desordenan la vida y que nos encierran en nosotros mismos, ¿cierto? Precisamente esa es la dinámica de los ejercicios, es encontrar cuáles son los afectos desordenados para que una vez
quitados esos afectos con la ayuda de Dios, podamos, con afectos ya ordenados, poder orientarnos al servicio y alabanza de Dios y en los hermanos, obviamente. Entonces, el camino me parece a mí que es el cultivo de la vida interior. Sin el cultivo de la vida interior, eso no va a ser posible. Pero al mismo tiempo está el camino, digamos, del otro lado, y es la Compañía de Jesús y, por ejemplo, la Comunidad de Vida Cristiana, tienen trabajos apostólicos de asistencia, de reflexión social, de intervención social, etcétera. Pero al hacerlo, están explicitando de alguna forma cuál es su motivación profunda, y eso también ayuda a quienes están participando en ese tipo de acciones puedan descubrir en sí mismos las motivaciones profundas de la vida para poderle hacer caso a aquellas que realmente vienen de Dios. Gracias, José Roberto. Gabriel Ignacio, ¿qué tendrías que decir entonces sobre esta pregunta? Bueno, pues gracias Jenny por la pregunta y gracias por ayudarnos a ubicar esta espiritualidad que nos invita a en todo amar y servir en esta sociedad que tenemos. En verdad, sin duda, en todo amar y servir puede vivirse en el cotidiano, en la relación personal que yo tengo con otros en mi familia, con otros en la sociedad. Pero también nos abre un horizonte a todas aquellas realidades humanas donde está presente el sufrimiento, la marginación, la exclusión. En todo amar y servir para quien quiere vivirlo de corazón y quiere vivirlo al modo de Jesús, que eso fue lo que hizo Jesús, lo abre a la realidad tan dolorosa que tenemos en nuestra sociedad, donde hay muchísima pobreza, muchísimas personas que apenas alcanzan a tener lo necesario para vivir o que están buscando empleo o que están en situaciones económicas realmente muy difíciles y situaciones incluso de exclusiones de grupos sociales o la inmensa tarea de la reconciliación. Amar y servir significa ponerse al servicio de desafíos tan grandes como esos, como buscar de qué manera construimos una sociedad mucho más inclusiva o buscar cómo logramos una sociedad que se reconcilie para que juntos podamos construir un futuro común que brinde alegría y paz a todos. Por supuesto, hay una cosa muy bella en la vida de San Ignacio y es que él invitó a los jesuitas y también él mismo se empeñó en un ministerio, en un servicio que se llamó y que está en la fórmula inicial del Instituto de la Compañía de Jesús, es la reconciliación de los desavenidos, la unión de los desavenidos. San Ignacio se empeñó muchísimas veces en ayudar a que las personas que tienen conflictos puedan entenderse y puedan en adelante no odiarse y ayudarse a construir un futuro común. Eso por la paz de todos, porque dos personas en conflicto muy probablemente pondrán también a sus amigos y sus allegados en conflicto unos con otros. Ahí pues hay una inmensa tarea de amar y servir en las condiciones de la historia en que nos ha tocado vivir. Sin duda, ahí está el desafío de la caridad, pero también está el desafío de la justicia, está el desafío del diálogo entre los diferentes, está el desafío de creer que es posible ayudar a las personas a tender puentes entre sí. Esa es una manera específica de amar y servir. Eso diría. Bueno, muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de conocer un poco a distintas organizaciones dentro de la iglesia, los distintos carismas dentro de la iglesia. Me llama mucho la atención que los jesuitas hablan de unas preferencias apostólicas. Y yo pienso que ese es un factor diferenciador de la Compañía de Jesús con otros carismas. ¿Por qué no me hablan, no nos cuentan, me cuentan a mí, nos cuentan a quienes estamos en este momento a través de esta plataforma? ¿Qué es eso de las preferencias apostólicas y cuáles son las preferencias apostólicas que hoy por hoy tiene la Compañía de Jesús?
Entonces, si quiere, empecemos al revés. Que sea el primero el padre Gabriel Ignacio quien responda qué son las preferencias apostólicas, y ya le pedimos a José Roberto y a José Leonardo que le hagan zoom, que se enfoquen en una o dos de ellas. Entonces, Gabriel Ignacio tiene la palabra. Gracias, Jenny. Efectivamente, en esta inmensa misión de en todo amar y servir, la Compañía de Jesús ha pensado que nuestra tarea es ayudar a la reconciliación de los seres humanos entre sí, de los seres humanos con Dios y de los seres humanos con la naturaleza y con la creación. En ese paraguas inmenso que es la tarea de reconciliación que Jesús trajo a este mundo, en ese paraguas, la Compañía de Jesús quiere hacer 4 énfasis en todos sus ministerios, instituciones, trabajos, actividades. La primera, sin duda, es ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de 2 elementos profundamente ignacianos: los ejercicios espirituales y el discernimiento espiritual. Esa es la primera gran preferencia, cómo nosotros le ayudamos a la gente a encontrar y a conocer y a descubrir y a experimentar a Dios con su bondad, con su amor y con su cercanía a cada uno de nosotros. Primera preferencia. Segunda preferencia es justamente para amar y servir a todos en la sociedad, y pensando en una sociedad más sólida, más unida, más estable, ver cómo nos acercamos y cómo logramos que nuestros ministerios e instituciones ayuden a la sociedad a poner su atención, a mirar, a sentir, a experimentar el sufrimiento que pasan muchos sectores sociales que están pobres y excluidos. ¿Por qué? Porque es una manera de ayudar a toda la sociedad a que pueda amarse y construir comunión en la sociedad, reconciliar la sociedad. Una tercera preferencia habla de los jóvenes. ¿Por qué? Porque pues, los jóvenes son presente y futuro de la humanidad. Los jóvenes expresan de una manera vital todos sus sueños y toda su esperanza de una vida renovada. Allí vienen las nuevas ideas, allí vienen las iniciativas, allí vienen las posibilidades. La Compañía de Jesús quiere caminar con los jóvenes para escuchar sus anhelos, sus sueños y para apoyar sus iniciativas. Eso es muy importante. Tercera prioridad. Y cuarta prioridad es, o cuarta preferencia es justamente abrir nuestro corazón a la protección, al cuidado de la casa común que tenemos todos los seres humanos, nuestro planeta, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque creemos que, en definitiva, el ser humano está profundamente conectado a la realidad de nuestro planeta. Somos parte del planeta. Y si devoramos ferozmente el planeta, también terminamos acabando con la vida de otras manifestaciones de vida, otros seres vivos y también, pues, por supuesto, con nosotros mismos. Además, porque contemplamos la naturaleza como la obra de la creación de Dios. Bien, esas son las 4 preferencias y efectivamente por ahí yo creo que la Compañía de Jesús pone o quiere poner en los próximos 10 años, quiere poner sus energías en todas sus obras apostólicas. Todo esto penetrado por esa espiritualidad de cómo en todo amar y servir. Así lo hubiera hecho Jesús. Muchas gracias, Gabriel Ignacio. Saludamos también a María Cristina Restrepo, que acaba de conectarse con nosotros, Hernán Botero y distintos exalumnos de los colegios y universidades jesuitas. José Roberto, ¿quisieras hacer énfasis en cuál de estas preferencias apostólicas? Mira, pues yo quiero hacer énfasis en lo que ya hice énfasis, que es la primera preferencia apostólica, porque me parece que es la fundamental. O sea, a mí me parece que el orden inclusive en que ponen las preferencias, o en que hemos puesto las preferencias, porque esas preferencias son fruto de un discernimiento de toda la Compañía Universal a través de provincias y de conferencias de provinciales, de conferencias de provincias, etcétera.
resultaron estas 4 preferencias. Y la primera que colocan es mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Esa es la fundamental, porque las otras, para que sean realmente eficaces, profundas y efectivas, brotan de ahí. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados. No basta con hacerlo simplemente por hacerlo. Hay que estar arraigados y cimentados en la caridad, como decía el padre Arrupe, parafraseando o citando mejor a San Pablo, ¿cierto? O sea, estar en ese camino hacia Dios que se enraiza o que se hace a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento. Solamente estando ahí podemos también llegar a acompañar de una manera efectiva a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador y tenemos la motivación suficiente para colaborar en el cuidado de la casa común. Por eso me parece a mí que quería insistir en eso, porque es que sin eso, lo demás, como decía, como ha dicho tanto el Papa Francisco, no, nosotros no somos una ONG, no, y no es que sean malas las ONG, sino que en nosotros hay una motivación más de fondo que hace que nuestra acción esté profundamente arraigada en una experiencia honda del encuentro con el Señor Jesús, que nos convoca a una misión, la misión de Dios en el mundo. Y esa misión de Dios en el mundo se especifica con los pobres, los jóvenes y con el cuidado de la casa común. Muchas gracias, José Roberto. Démosle la palabra entonces al otro José Leonardo. ¿A cuál de esas prioridades, de esas preferencias apostólicas, en cuál de esas quieres hacer énfasis tú? Vea, todas son muy importantes y después de un largo discernimiento de provincias, de comunidades, yo creo que esas 4 fueron las que resonaron en la mayoría, ¿no? Hay 2 que me llaman mucho la atención. Una voy a hablar desde la misión que estoy llevando, desde arte y espiritualidad en sintonía con Dios, y es ese promover el discernimiento, promover esa espiritualidad y esos ejercicios. Y como mencionaba anteriormente, pues por medio de ese discernimiento, por medio de esos ejercicios, nosotros nos ponemos en contacto con nuestro ser más profundo, con nuestro yo. Y es el espacio donde Dios nos habla, donde Dios una vez más sale al encuentro, nos invita, nos conquista para seguir. Desde aquí esa preferencia, pues no solo es necesaria cuando se debe resolver problemas serios, no, yo creo que es una preferencia como instrumento de lucha para seguir mejor al Señor día a día y hora a hora. Y ese proceso en que nos vamos conociendo, que nos vamos abriendo como seres espirituales, como ignacianos, para seguir amando y sirviendo, para seguir respondiendo a ese llamado que Dios nos hace a través de la espiritualidad. Y 2, que es también muy importante y fundamental, pues es la juventud, ¿no? El trabajar de la juventud. ¿Por qué? Acompañar a los jóvenes, estar con ellos, trabajar con ellos, pues significa también nosotros poder mirar con ojos nuevos el mundo desde otra dimensión, el poder ayudar a comprender también desde esa juventud los cambios en que estamos, en que se aproximan, a comprometernos, a comprometer ese sentido de una nueva criatura. Por lo tanto, pues abrir esos espacios y abrir a su creatividad, a su espontaneidad, es poder también dar la oportunidad de ir creando desde ya un futuro, un mejor mañana, desde esa esperanza, esos sueños que como jóvenes se realizan para la iglesia y pues para todos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Sin lugar a dudas, estamos todos viviendo unos momentos enrarecidos, unos momentos que no son los normales. Y sin lugar a dudas, ese espíritu de San Ignacio
está viviendo, sigue viviendo en cada uno de los sacerdotes jesuitas y las personas que participamos o que trabajamos en las obras de la Compañía de Jesús. El sentido del espíritu de San Ignacio de Loyola para los hombres y mujeres de hoy. Hoy que nos encontramos en una situación de pandemia, una situación que nos genera miedos, zozobras, ¿qué nos dice San Ignacio a través de ustedes para tener en cuenta en estos momentos especialmente? Dejemos entonces que sea José Roberto en esta oportunidad quien nos responde esta pregunta. Si San Ignacio viniera hoy, 464 años después de su muerte, y de cierta manera viene como les digo a través de ustedes, ¿qué nos dice San Ignacio a través de ustedes para estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad? Pues te cuento una anécdota de la vida de San Ignacio, puede ser que no la cuente muy general porque me falla la memoria histórica, pero a San Ignacio alguna vez le dijeron, o él mismo pensaba, que de pronto alguno de sus papas, de alguno de los papas contemporáneos de él, que no le gustaba mucho la compañía de Jesús, de pronto podía suprimir la compañía de Jesús. Y entonces le preguntaron, ¿y usted qué haría, Padre Ignacio? Y él dice, yo creo que me bastarían 15 minutos de oración para estar en paz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que San Ignacio era un hombre que buscaba y hallaba a Dios en todas las cosas, inclusive hasta en lo que pensaba que era contrario a él. Entonces yo pienso que en estos momentos, en esta situación de incertidumbre, la espiritualidad ignaciana nos lleva a ver a Dios actuando inclusive en medio de la pandemia, en medio de las tragedias, en medio de las dificultades. Y no solamente verlo actuando, sino verlo también brotando con vida, es decir, como floreciendo en medio de las dificultades. Basta mirar alrededor, cómo podemos decir que está floreciendo esta situación, la cantidad de solidaridad que se ha desatado en este momento, la capacidad de entregar la vida por los demás, como lo están haciendo médicos, enfermeras, personal de aseo de las clínicas, y tanta gente que anda trabajando casi toda la pandemia, porque esas que ahora consideramos actividades esenciales y son las más mal pagadas en este momento en el país, toda esa gente está trabajando ahí, ¿cierto? La gente que inclusive tiene que salir para sostener su propia familia porque viven al día. Pues eso es Dios trabajando en esta situación. La espiritualidad ignaciana nos ilumina los ojos para ver la vida a profundidad y descubrir ahí a Dios activo, inclusive en lo negativo. Muchas gracias, José Roberto. Vamos cerrando entonces a ver ese último mensaje. ¿Qué nos dice José Leonardo? ¿Qué nos dice San Ignacio a través tuyo en estos momentos? Vea, yo creo que San Ignacio nos dice hoy, nos invita hoy, nos anima hoy a tener claridad de nuestro camino, de volver siempre a nosotros mismos y de contactar con la nobleza de nuestras intenciones, que nos permite así poder ordenar amorosamente la vida. Nos invita a distinguir, nos habla hoy de esa importancia de los miedos y apegos que nos conducen a la violencia y al desamor, de lo que proviene nuestra bondad, para poder ser consciente de nuestro deseo del mayor bien que nos pueda conducir a respetarnos, a amarnos, tal y como estamos siendo y aceptado la misma realidad. Y termino con una imagen que me encanta de San Ignacio y creo que hoy llega a nuestros corazones, y es ver cómo Dios nos toma de la mano como a unos niños y nos invita a seguirlo dócilmente para dejarnos llevar. Pues muchas gracias. Bueno, Padre Gabriel Ignacio, le toca a usted cerrar esta conversación entre amigos, entre discípulos de San Ignacio. Entonces, sí, ¿qué nos dice San Ignacio hoy y qué le quiere decir el Centro de Fe y Culturas a toda esta comunidad que nos está siguiendo? Gracias, Jenny, por la pregunta. Hay que recordar que San Ignacio vivió en una época sumamente convulsionada,
guerras entre naciones y una profundísima y aguda polarización religiosa, no solamente por la protesta de muchos sectores de la iglesia que posteriormente terminaron separados de la iglesia y formaron las iglesias protestantes, sino al interno mismo de la iglesia habían unos debates profundamente serios. En ese contexto tan difícil, como es difícil el nuestro, yo creo que San Ignacio hoy nos diría: perseverar en el servicio y en el amor a todos, a los de un lado y a los del otro. Ayudar a construir puentes. Allí habría que perseverar de una manera intensa, aunque sin duda el que hace el servicio de puente termina pisoteado. Lo segundo es la solidaridad, un corazón abierto al sufrimiento y al dolor humano y a la capacidad de ayudar a que otros también abran su corazón y vivan solidaria y generosamente. Y en ese sentido, yo diría, San Ignacio siempre fue un hombre optimista, profundamente positivo, e invitó siempre a dar el más, a buscar siempre cómo podemos mejorar, dando a Dios y dando a nuestros hermanos todo lo mejor que podemos dar. Y en ese sentido siempre se ha hablado del magis ignaciano. San Ignacio estaría hoy invitándonos a dar más de lo que estamos haciendo. Y yo creo que ese es un desafío muy grande que tenemos hoy como sociedad y como Compañía de Jesús y como instituciones. Para el Centro de Fe y Culturas es siempre el desafío de hacer que esta espiritualidad ignaciana pueda convertirse en un fermento capaz de transformar las personas interiormente para que por sus acciones, mancomunadas con las acciones de otros, podamos juntos transformar esta cultura tan agresiva que solemos tener entre nosotros, donde a veces se legitiman actitudes violentas, incluso desde una experiencia religiosa distorsionada. Y ahí pues un inmenso desafío para el Centro de Fe y Culturas, ayudar a transformar la cultura para hacerla efectivamente una cultura de paz, de diálogo, de encuentro, de respeto del diferente, de reconocimiento de la dignidad humana del otro, que también es hijo de Dios, aunque piense diferente de mí o aunque no tenga una creencia religiosa. Eso es básicamente lo que yo diría en este momento. Pues bueno, muchísimas gracias, José Leonardo Esquivel, José Roberto Arango, Gabriel Ignacio Rodríguez, por compartirnos estas ideas, estos pensamientos con todos nosotros. Gracias a las personas que se conectaron con este Facebook Live para hacer vida, para que esta celebración del Día de San Ignacio pues no se nos quede simplemente en una fecha o en recordar a alguien que pasó por la historia de la iglesia y por la historia de la humanidad. No, el espíritu de San Ignacio sigue vigente, sigue vivo en cada una de las personas y es un llamado muy importante a amar y servir, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones, a ser fuertes, a continuar caminando por senderos de una espiritualidad que tenga sentido para todos. Muchísimas gracias nuevamente y los invito a continuar viendo la programación del Centro de Fe y Culturas a través de esta plataforma para que estén con nosotros en nuestras distintas actividades. Que tengan todos una feliz mañana y un resto de día. Que estén muy bien. Gracias. Chao.